En este caminar enfrentaremos oposición de los que no conocen a Cristo, de los que están afuera, de los que le llamamos los del mundo. Pero una verdad más cruda y una verdad más sincera es que no tan solo los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, van a enfrentar oposición de los de afuera. Lamentablemente también enfrentaremos oposición de los de adentro. Dios mío, aleluya. Y esto es una verdad, hermano, que muchas veces uno le pregunta a Dios, ¿quieres que lo diga? Pero hermano, Dios me dice, yo le digo a fulano que lo diga y no lo dice. Y a fulano que lo diga, ¿quién lo va a decir? Claro, si nadie lo dice, las piedras van a hablar. Pero todavía hay personas que dicen, Señor, lo que tú digas, yo voy a decirlo. Sí, vamos a enfrentar la oposición de los de adentro, de los mismos creyentes, de aquellos que se dicen tus hermanos. Dios mío, aleluya. De muchos líderes y de gente de posición enfrentaremos oposición. Dios mío, aleluya. Cuando Dios me hablaba me decía, Dios mío, porque la oposición de afuera duele, pero la oposición que viene de adentro duele más, se sufre más. Aleluya. Porque tú no le esperas. De los de afuera tú lo esperas, porque tú dices, ellos no tienen el espíritu. Pero de los de adentro tú no le esperas, porque tú lo ves danzar al lado tuyo, porque tú lo ves hablar lenguas al lado tuyo, porque Dios mío, tú lo ves vestido igual que tú al lado tuyo y tú dices, están a los míos. Pero de momento, Dios mío, el enemigo entra y los usa y tú dices, ¿y de dónde salió esto? Yo sé que Dios le está hablando a alguien. Dolerá tanto que llegará el momento de desear dejar nuestra posición. Sí, hermano, si lo hace el de afuera es más tolerante, duele menos, hermano, pero qué difícil cuando la oposición viene de adentro. Cuando el enemigo infiltra en el campamento el celo, cuando infiltra en el campamento la envidia, los chismes, la murmuración, la competencia, qué difícil. Y el que está aquí que no conoce a Cristo dice, Dios mío, soy en la iglesia. Eso es en la iglesia, ¿sabes? Pero déjame corregir algo. La iglesia nunca se ha pintado, y el que le haya pintado así está en un error. La iglesia, como dice, y lo dice mucho el pastor, no sé si me acuerdo si es el pastor Santiago, creo que sí, que la iglesia no es un museo de sangre. Aquí usted no viene a ver a nadie con alas. Aquí usted no viene a ver a nadie, aleluya, con la aurora esa que tienen los ángeles en las caricaturas, en las películas. La iglesia es un hospital donde venimos todos necesitados, esperando a que el maestro, esperando a que el doctor de doctores venga y nos cure, venga y nos sane, que el pastor nos dé la medicina que es la palabra de Dios y yo pueda salir, ay, aleluya, sano de este lugar. Hay muchos que dicen, por eso es que yo no voy a la iglesia. Ay, es que hay tanto envidioso, hay tanto chismoso. Pues ven acá, ¿y por qué tú sigues en el trabajo? Ah, ahí las cosas cambian. Porque con el trabajo yo gano esto. Por esto yo soporto lo que sea. ¿Y por Cristo no? Ay, 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 aquí se pone la cosa difícil. Hay tanto hipócrita. En tu escuela, joven, no hay hipócrita. En tu familia no hay hipócrita. Entonces tendrías que encerrarte en un cuarto y nunca salir. Pero déjame decirte que si te encierras y nunca sales, a lo mejor la hipocresía sale de adentro de uno. Dios mío. ¿Por qué? Porque es que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. Aquí no hay nadie que diga yo soy santo. Cristo, a través de Cristo es que somos santos. Por eso lo necesitamos a Él. Por eso te estoy diciendo, aleluya, que es difícil cuando la oposición viene de adentro. Hermano, que no podemos decir que la iglesia son unos chorros de hipócritas, porque no lo son. Hay gente que ama a Dios, hay gente que se preocupa por ti, hay gente que ora por ti, hay gente que ayuna por ti, hay gente que se duele con tu dolor, hay gente, Dios mío, aleluya, y hermanos, que se gozan con tu gozo. Ay, Dios de gloria. No le estamos a nosotros pintando una iglesia
mala, rebelde. No, la iglesia de Cristo es una iglesia poderosa. La iglesia de Cristo es una iglesia viva. La iglesia de Cristo es una iglesia victoriosa. Lo que pasa es que, como Pablo decía, hay muchos que se han tratado de infiltrar. Pero en el nombre de Jesús, nosotros que somos los que tenemos los lentes espirituales, oraremos a Jesucristo para que Él se encargue de ellos. Y muchos dirán, pero ¿y por qué no te encargas tú? ¿Por qué no se encargan los líderes? Esta es la introducción, hermano, porque estoy dando lo que Dios me dio. Hay gente que dice, ¿por qué no se encargan los líderes? ¿Por qué la pastora y el pastor ven esto y no hacen nada? Mire, hermano, se lo digo porque yo también me lo he preguntado. Acuérdese que yo soy oveja, ¿sabes? Y como oveja también me surgen esas preguntas. Pero hay algo que Jesucristo me llevó, que dice la Biblia que dentro de las congregaciones Jesucristo mismo enseñó que hay trigo y hay cizaña, y que estas se parecen pero no son iguales, y que ambos crecen juntas. O sea, crece el trigo, pero dice esa parábola que el enemigo entra y siembra cizaña, y que la cizaña, después de ser sembrada por el enemigo, crece junto al trigo, pero se parecen, pero hay que dejarlos quietos ahí. ¿Cómo es eso? Mateo 13, 28 y 29. Los discípulos se dieron cuenta de que crecían juntos y le preguntaron a Cristo, ¿podemos arrancar nosotros la cizaña para que no moleste al trigo? Para que el trigo crezca y florezca. Y Dios mío, así hay personas que dicen, ¿por qué no sacan a fulano? ¿Por qué no sientan a fulana? Dios mío. Pero Jesucristo le dijo, ellos le preguntaron, ¿lo arrancamos? Jesucristo le dijo, no lo arranque. ¿Y cómo es esto? Jesucristo dijo, cuidado, que queriendo arrancar la cizaña, sin querer queriendo, como diría el chavo, arranques también el trigo. Por eso es que nosotros no podemos cuestionar lo que Dios hace. Por eso es que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que bregue con eso, porque Jesucristo dijo, va a llegar el momento que yo le daré la orden a mis segadores y ellos entonces segarán, separarán el trigo de la cizaña. Yo siempre le digo a mi esposa, hay una frontera, va a haber un límite, en donde ese límite va a ser cuando suene esa trompeta. Los que son de Cristo subirán, pero los que no, lamentablemente, se quedarán. Dice la Biblia que siempre van a haber unos que vivan por el Espíritu y otros que vivan por la... El libro de Gálatas, lo digo yo, no, Gálatas capítulo 5 nos dice que manifiestas son las obras de la carne. Los que andan en la carne se van a manifestar. Nosotros no tenemos que estar con el termómetro a ver quién está en la carne o quién está en el Espíritu. Ellos se van a manifestar solos. Manifiestas son las obras de la carne. Y yo, según la Biblia, Juan 7:24, Jesucristo dijo, no juzgues según la apariencia, haz un justo juicio. El justo juicio viene por la palabra. Si tú manifiestas o yo manifiesto obras de la carne, no puedo decir que yo estoy en el Espíritu. El juicio es hacer diferencia entre una cosa y otra. Manifiestas son las cosas de la carne, pero también dice la Biblia que también en ese mismo Gálatas 5 más abajo, que son manifiestos el fruto de Él. ¿Por qué hay oposición adentro? Porque dice la Biblia que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Dios mío, usted ve que Gálatas 5:17 dice que el espíritu y la carne se oponen. El que anda en la carne se va a oponer al que vive y anda en el espíritu. ¿Qué va a pasar? Que el que vive en la carne no le va a gustar la alabanza del que vive el espíritu. Que el que vive en la carne no le va a gustar la lealtad del que vive el espíritu. Que el que vive en la carne no le va a gustar la fidelidad del que vive en el espíritu. Del que está en la carne no le va a gustar la fidelidad y la lealtad que tú tienes hacia tus pastores, hacia tus líderes. Y te van a poner apetitos, te van a poner sobrenombres. Dios mío, aleluya. ¿Qué es lo que pasa? Que el que vive en la carne, aleluya, va a criticar tu arduo trabajo en la iglesia, en la obra. El que vive en la carne va a envidiar tu ministerio. Ay, Dios mío, el que vive en la
carne va a envidiar la gracia y la unción que Dios depositó sobre ti. Pero en esta hora Jesucristo le dice a esos que viven en el Espíritu, que están sufriendo oposición de afuera, pero también de adentro, Jesucristo le dice: calma contra toda oposición. Tú no abandones, tú no sueltes la espada, tú no retrocedas contra toda oposición. Mantente firme en tu posición, no dejes tu lugar.